Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre lo que se conmemoró el último 3 de junio, que es los 5 años del inicio del movimiento Ni Una Menos. Saben que ese movimiento inició acá cerca de donde yo vivo en Venado Tuerto. Eso se inició acá a 100 kilómetros en Rufino, a partir del asesinato, mejor dicho, de Kiara, una adolescente que estaba embarazada y que fue asesinada por su novio. A partir de ahí nació la manifestación o el movimiento Ni Una Menos, del cual después se apropiaron el movimiento feminista, anexándole otro tipo de ideología, pero que no era ni es la ideología que conlleva en su origen este movimiento. Lo cierto es que les quiero hablar sobre la violencia a la mujer, y la violencia a la mujer, algo que existe lamentablemente históricamente, del cual hoy podríamos decir que también tendríamos que anexar la violencia del movimiento feminista hacia el hombre, pero eso es para otro día. Lo cierto es que cuando hablamos de violencia de la mujer, lo que se ve normalmente, y los grupos y las personas, las instituciones que se han acercado a ayudar a las mujeres han visto esta cuestión repetitiva, y que tanto le cuesta a las mujeres quizás poder correrse de ese lugar o de ese tipo de vínculo, repitiéndolo de nuevo, volviendo al mismo tipo de vínculo o teniendo otras parejas que también tengan este tipo de vínculo violento. Y un poco pensar sobre que detrás de cada historia, de cada mujer hay una historia que fue formando una identidad, y que muchas veces el sostener ese tipo de vínculos tiene de alguna manera sus causas que son muy complejas y que son muy difíciles de correrse. No por eso imposible, pero en estos casos muchas veces lo que se ve es una personalidad que se ha ido formando en base a sentirse que nadie puede quererla, que nadie puede valorarla, quizás con una historia en donde ya tiene y trae otros tipos de vínculos en las que ha visto a las mujeres ser violentadas o ser denigradas o ser despreciadas, en donde tal vez ellas mismas de pequeñas han ido creciendo con este tipo de vínculos que maltrata, que agrede verbalmente, físicamente. Y así se fue formando una personalidad, de tal manera que llega a su vida adulta y establece vínculos en donde los sostiene y donde de alguna manera los avala, en donde muchas veces por el temor a perder a esa persona que se ama, o por una situación en donde se siente en inferioridad de condiciones, permite y avala el maltrato psicológico, físico, verbal, económico, patrimonial, algo que tampoco se habla muchas veces, pero que también existe como violencia, ¿sí? Y que atrás hay una historia que ha ido formando argumentos, pensamientos, fortalezas mentales y emocionales que hacen a que esta mujer sostenga este tipo de vínculos, aún a costa de todo lo que le lleva a perder, y sintiendo que si pierde a esa persona que ama, pierde la vida misma. Por el otro lado, también hay vínculos que, si bien no ha habido una personalidad previa en medio de toda esta situación para sostener el vínculo, hay vínculos que van generando dinámicamente y poco a poco, de forma sutil, una relación de sometimiento, en donde palabra tras palabra, agresión tras agresión, se va quebrando la voluntad de esa persona, la percepción de esa persona, como muchas veces dejándola aislada. Si me querés a mí, no vas a ir a tal lado. Si me querés a mí, deja de reunirte con esas amigas que son unas locas. Si me querés a mí, no vayas a la casa de tu mamá que no me quiere. Y así se va aislando a la persona, lo cual hace que con cada vínculo que vaya perdiendo, algo en esa persona se vuelve más débil, más vulnerable a ser sometida.
También las palabras constantes, ¿no? Los seres humanos, y en este episodio les he hablado de que las palabras alimentan, las palabras de desvalorización, de denigración, también alimentan y van sometiendo la personalidad de esa persona, vulnerabilizándola y haciéndole desconfiar de sí misma, de su propia percepción cada vez más. Y esta particularidad que muchos hombres violentos tienen, es decir, fue tu culpa, vos me enojaste. Esto de proyectar la culpa y responsabilizar del mal manejo de la ira propia en la víctima. Y esta mentira, muchas veces las víctimas las van poco a poco creyendo. El miedo, el temor van sometiendo a esa personalidad al punto de dejar que esa persona no pueda o no tenga a quien pedir la ayuda. Cuando lo hace, muchas veces está tan mimetizada esa relación, ese vínculo en la personalidad, que perder ese vínculo es como perder parte de la propia esencia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que para poder ayudar a las mujeres, o si vos, mujer, estás sufriendo de un vínculo que es violento, la primera cosa es poder darme cuenta que tengo un problema. Lo segundo es decidir si realmente quiero salir de este tipo de situaciones y de vínculos. Y lo tercero es poder pedir ayuda para poder trabajar, porque el trabajo que hay que hacer es desmembrar cada uno de esas ideas, pensamientos, conceptos, argumentos, racionalizaciones y emociones que hacen a que uno pueda sostener una relación violenta. ¿Por qué lo sostiene? ¿Desde dónde lo sostiene? ¿Qué es lo de uno que se complementa con ese hombre violento para sostener este vínculo nocivo para la mujer y para la familia en sí? Eso no es un trabajo de un día. Y eso es algo que tenemos que poder empezar a trabajar. Lo cierto es que Jesús vino a deshacer nuestras esclavitudes y a darnos un marco de vida y una calidad de vida que sea basada en el amor, en el respeto y en la libertad. Así que si estás en medio de esta situación, no tengas temor a pedir ayuda. A veces salir de esto nos lleva tiempo, no es mágico, pero es posible. Y Jesús está con vos. Nos vemos la próxima.